Página 37. Los imperios del Antiguo Oriente, del Paleolítico a la mitad del segundo milenio. Historia Universal siglo XXI. Por Elena Cassin, Jim Botero y Jim Berkouter. Capítulo 1. Prehistoria e historia primitiva de Asia Anterior. 1.5. Los comienzos de la historia en Babilonia. En el curso de la larga prehistoria de Babilonia se inicia una evolución, cuyo origen y cuyas fuerzas impulsoras aún no puede establecer la arqueología, pero cuyo resultado se presenta ante nosotros como un hecho completamente nuevo, la cultura urbana de los sumerios. Sus características son la arquitectura monumental religiosa, el gran desarrollo de la escultura y del relieve y, además, el inicio de la escritura. La nueva época surgió sin ruptura del último periodo prehistórico, de la fase de Uruk. En los nuevos poblados continuaban los antiguos pueblos, con la diferencia de que algunos se desarrollaban hasta formar verdaderas ciudades. Los templos siguen el esquema de la época de Lobet. La cerámica sigue, de momento, las líneas de la época de Uruk. En Uruk, donde se ha podido analizar con mayor claridad, en todas sus peculiaridades, la fase antigua de la cultura, se ha hallado en el estrato 4 de Anna el recinto sagrado de la diosa Inanna, diosa de la estrella Venus, de la lucha y del amor, donde había grandes depósitos de barritas de barro utilizadas para la decoración de muros, como solo se encuentran en construcciones religiosas de importancia. La muralla que rodea el gran santuario se remonta al menos a este estrato. Aparecen también allí unos sellos cilíndricos de un tipo muy extendido en el estrato 4b. El templo más antiguo conservado pertenece al estrato 5 y 4b. Está construido sobre una base de piedra calcárea que debía asegurarle una larga duración, y mide 75 por 29 metros, es decir, es 7 veces más grande que el último templo de la fase de Lobet que se halla en Eridu. Las piedras para la construcción provenían de la ladera de la meseta arábiga, a unos 60 kilómetros del emplazamiento del templo. El plano sigue el esquema del templo de Eridu, con espacio central y dos alas laterales. La forma ente de la nave central y la cabecera transversal con 3 estancias, de las cuales la central está dedicada al culto, constituyen una novedad. A esta construcción monumental, cuya disposición simétrica atestigua gran maestría arquitectónica, pertenece otro templo más pequeño, situado perpendicularmente al templo de piedra calcárea, sobre una terraza baja. Entre ambos templos se halla un patio, cuyas paredes estaban decoradas parcialmente con un mosaico tricolor de barritas de barro. Desde el patio se tenía acceso a una sala de pilares y a la terraza. En el siguiente estrato, cuarta, encontramos otra vez dos templos juntos, uno de los cuales, muy reconstruido, mide 83 por 253 metros. El segundo está conservado por completo y mide 55 por 22 metros. Unidos a un edificio de entrada forman un conjunto arquitectónico de amplias dimensiones. Otro templo de la capa 4 ha sido descubierto a unos 300 metros al noroeste del templo de piedra calcárea. Sus muros están construidos, sobre una base de piedra calcárea, en yeso puro, siguiendo una técnica de vaciado muy poco habitual en esta región. Los muros exteriores, la nave central y la muralla del patio están decorados con mosaicos de piedra y de barritas de barro. Es fácil hacerse una idea del trabajo que requería una construcción de esta envergadura. En el estrato tercero se han hallado, en el área de los templos del estrato 5 a 4, debajo del centro del santuario posterior de Anna, donde Urnammu y Sulgi levantaron un figurat hacia 2100 a.C., restos precursores de un figurat que no tardó en adquirir dimensiones muy amplias. Complejos arquitectónicos religiosos análogos a las terrazas y templos de Eridu se han descubierto en Uruk, en la misma zona donde fue venerado en época posterior el dios sumerio Anu, dios máximo del panteón babilónico.
Una construcción idéntica a esta fue descubierta en Tel Uker, en el norte de Babilonia. Sobre los muros de este templo se conservaban restos de pintura que representan animales y una procesión religiosa. De la misma época que los templos descritos datan importantes testimonios del arte de los sellos. Mientras que en la prehistoria de Babilonia y de las zonas vecinas se utilizó exclusivamente el sello de estampa, en Uruk comenzó a utilizarse, en el estrato 4 lo más tarde, el sello cilíndrico, que predominó en Babilonia y más allá de sus fronteras hasta época tardía. En comparación con el formato limitado del sello de estampa, el sello cilíndrico ofrecía al artista una mayor superficie sobre la que representar temas extensos. El sello cilíndrico se utilizaba preferentemente para sellar vasijas con contenido valioso, cerradas con una tapa de barro. Posteriormente también servían para sellar tablillas de barro escritas. 2. Los sellos cilíndricos de la época primitiva babilónica se dividen en 4 grupos diferentes. Nos dedicaremos a ellos con algún detalle, ya que las diferencias de contenido y de estilo que muestran permiten sacar conclusiones históricas importantes. El primer grupo está formado por sellos cilíndricos grandes, sobre los que el artista creaba figuras plásticas. Junto a escenas referentes al culto, delante de templos y de altares, y representaciones de naves con carácter sagrado, aparecen escenas de luchas, entre las que se encuentra un combate de carros y escenas de caza y lucha con animales salvajes para defender los rebaños. También hay representaciones de animales peleando. Las escenas de la vida cotidiana son poco corrientes. La figura principal es el soberano, que se reconoce por su estatura y su indumentaria, por el pelo recogido con una cinta, la barba y la falda de red que le llega hasta los tobillos. Se le representa en actividades religiosas o profanas. Los sellos de este tipo predominan en Uruk, pero son raros en el norte de Babilonia y no se hallan en la región del Diyala. El grupo más corriente de Uruk, después del anterior, es el decorado con composiciones heráldicas, en las que a menudo aparecen grupos antitéticos. Son características las representaciones de serpientes o seres mixtos, cuyos cuellos se entrelazan. Al tercer grupo, extendido sobre todo en la región del Diyala, pero también en Babilonia del Norte, y que aparece aisladamente en Uruk, pertenecen pequeños sellos cilíndricos, que se distinguen de los otros grupos por el material. Las decoraciones animales esquemáticos, que se disuelven en rayas, peces, vajillas, figuras con trenzas, y formas que recuerdan arañas, están realizadas en una técnica simple sin mucho refinamiento. El cuarto grupo, extendido asimismo por la región del Diyala y norte de Babilonia, pero que no llegó a consolidarse hasta la época primitiva, lleva adornos abstractos, como el trébol de 4 hojas y la cruz de Malta. 3. De los sellos del primer grupo derivan los relieves. En ellos volvemos a encontrar al soberano luchando con arco y flechas contra los leones, o encabezando una procesión que lleva ofrendas a una sacerdotisa de la diosa Inanna o a la diosa misma. Muy difundidas estaban las vasijas de piedra decoradas con relieves, en los que los artistas podían expresar su preferencia por el alto relieve. Los restos de obras de bulto redondo son escasos en esta época. Un fragmento de una estatuilla representa posiblemente al soberano, tal y como nos lo muestran los sellos y los relieves. La cabeza, muy mal conservada, de una figura femenina de grandes dimensiones puede ser la representación más antigua de una divinidad en figura humana, ya que conserva restos de un polo y de una doble tiara cornuda. La tiara cornuda es en el arte babilónico la insignia de la divinidad. La obra, con mucho, más importante es una cabeza femenina de Uruk, que, a pesar del estado deteriorado en que ha llegado hasta nosotros, transmite una idea de la madurez y de la calidad del arte babilónico. Los artistas de esta época han creado obras maestras en la escultura de animales, que debieron servir como amuletos. La creación más importante de la época primitiva,
La que separa esta época decisivamente de la prehistoria y ha tenido mayores consecuencias, es la escritura. Los primeros testimonios del estrato cuarta, de Uruk, representan la fase primitiva de toda escritura en Babilonia. Cada signo escrito se graba con un fino buril de caña en el barro aún húmedo. Los signos son en parte claramente figurativos y corresponden a las decoraciones de relieves y sellos del primer grupo, citado más arriba. Es de destacar que solo a las de este grupo. La mayoría de los signos escritos representa lo significado en abreviaciones muy conscientes, que no podían pertenecer exclusivamente al mundo imaginario de un solo artista. Por ejemplo, el signo mujer se representaba por un triángulo. Los signos complicados, por ejemplo, los referidos a personas en actitudes determinadas, como los que aparecen a menudo en la escritura egipcia, se evitaban. Los inventores de la escritura buscan, por el contrario, desde un principio, un medio de comunicación para el uso cotidiano. La escritura se transformó pronto en una escritura cursiva para el uso corriente, en la cual los signos habían perdido, hacia fines de la época primitiva, su carácter de imagen. El número de signos fue muy grande al principio, aproximadamente unos 2000. En el curso de la evolución hasta el desarrollo completo de la escritura, hacia fines de la época protodinástica, fueron descartados casi 2/3, que naturalmente se sustituyeron con otras posibilidades nuevas. 4. La escritura babilónica es, por su sistema interior, una escritura de conceptos, es decir, a cada concepto corresponde un signo o grupo de signos. Una escritura basada en tal principio pronto tendrá que buscar medios para ampliar sus posibilidades de expresión y claridad. Estos consisten, principalmente, en el empleo de signos iguales para palabras de sonido igual, pero significado diferente, y, por consiguiente, en el desarrollo de signos silábicos. 5. Enlilti, el nombre de persona que figura en una tablilla de Gendetnas en Babilonia del Norte, perteneciente a la misma época que los documentos del estrato tercero B de Uruk, constituye un buen ejemplo de esta evolución. Este nombre puede interpretarse sobre la base de analogías posteriores como el dios Enlil, dios principal de Nippur, conserve en vida. El signo para vida, conservar en vida, es una flecha. En principio este signo correspondía al concepto sumerio ti igual a flecha, pero se trasladó al homónimo til igual a vida, difícil de representar pictográficamente. Del mismo modo, la escritura egipcia derivó de la imagen del escarabajo, KHPR, el signo KHPR, devenir, aunque en el sistema egipcio se representa únicamente la escritura consonántica, quedando sin precisar la vocálica. El punto de partida para la formación de signos silábicos está en la acentuación del elemento sonoro ligado a un signo, elemento que se convierte en portador de un significado. La pervivencia de signos conceptuales junto a signos silábicos es rasgo característico de la escritura babilónica, la llamada cuneiforme, hasta su desaparición en el siglo I después de Cristo, y se conservó también cuando otros pueblos, como el acadio, el hurrita y el hitita, adoptaron la escritura babilónica para representar sus propias lenguas. Los testimonios escritos más antiguos son documentos administrativos, relacionados con la economía de los grandes templos. No aparecen crónicas históricas y obras literarias escritas hasta época posterior, en la época protodinástica. Sin embargo, ya en la fase más antigua de la escritura se enseñaba el arte de escribir en el templo y en las escuelas con ayuda de listas de palabras. Estas listas, halladas ya en Gendetnar en Babilonia del Norte, se transmitieron con texto idéntico durante mucho tiempo, hasta la época de la dinastía de Akkad, desde 2340 a.C. Eran los libros de texto sobre los que se basaba el aprendizaje de la escritura en toda Babilonia, y más tarde en Elam y Asiria. ¿Qué lengua anima los monumentos literarios de la época primitiva y quiénes eran los inventores de la escritura, creadores a la vez de toda la cultura de la etapa primitiva de Babilonia?
Como los signos conceptuales no reflejan nada de la forma sonora de las palabras designadas, solo tienen valor informativo para nosotros los casos en que se utilizan signos conceptuales para términos homónimos, o aquellos en que aparecen signos silábicos. En el caso de la fase Uruk III-B está atestiguado, por el referido nombre de Enlil conserve en vida, que se trataba de la lengua sumeria, pues solo en esta son homónimos ti, flecha y til, vivir. En la fase Uruk IV aún no se ha hallado ningún caso seguro de empleo de un signo conceptual para una palabra homónima de significado distinto, ni tampoco de escritura silábica. Pero, en vista de que los demás datos no atestiguan, entre los estratos cuarto A y tercero B de Uruk, ningún cambio de población, podemos considerar a los sumerios como inventores de la escritura y creadores de la cultura primitiva de Babilonia. Probablemente nunca se podrá precisar de dónde provenían los sumerios que se instalaron en la región aluvial del Irak. Su entrada en el país se produjo en época prehistórica, y el material arqueológico prehistórico raras veces responde a cuestiones que por su naturaleza son históricas. El sumerio pertenece a las lenguas aglutinantes, que combinan según leyes fijas palabras invariables. En este tipo se incluyen el elamita, el protocati y el hurrita urarteo, ninguno de los cuales se relaciona con el sumerio. Tampoco se han podido establecer relaciones con las demás lenguas aglutinantes, las del grupo fino-ugrio, el mongol, las lenguas turcas, el vasco y algunas lenguas caucásicas como el georgiano. Las lenguas aglutinantes pueden dividirse según antepongan o pospongan los elementos gramaticales formativos o utilicen ambas posibilidades, pero el tipo sumerio, que emplea la anteposición y la posposición, corresponde al georgiano, a algunas lenguas del mismo tronco y al vasco, es decir, está demasiado extendido para que podamos deducir de esta característica conclusiones seguras. El sumerio se presenta, pues, completamente aislado. Afirmar que los sumerios fueron en la época primitiva, y tanto en el terreno político como en el cultural, la clase dirigente de Babilonia, no quiere decir que fueran el único grupo étnico allí establecido. Tenemos que contar con la presencia de pobladores de lengua semita, a los que podemos atribuir algunos préstamos muy antiguos al sumerio. Desgraciadamente, es muy difícil discernir otras capas lingüísticas en el sumerio, tampoco el hecho de que numerosos topónimos babilónicos no puedan interpretarse a partir del material lingüístico sumerio ni, en general, parezcan sumerios, permite sacar conclusiones seguras por el momento. Por el contrario, está claro que el sumerio no se extendió fuera de las fronteras de Babilonia. La vecina Elam no adoptó la escritura sumeria, pero al conocerla desarrolló, hacia fines de la época primitiva babilónica, la llamada escritura protoelamita. La ausencia de escritura en el ámbito asirio hasta la época de la dinastía de Akkad, desde 2340 a.C., demuestra que esta región se diferenciaba étnica, económica y políticamente del mediodía sumerio. Las diferencias que revelan la glíptica primitiva y la difusión de los grupos de sellos indican que el territorio del Diyala no participaba más que parcialmente de la cultura sumeria. Las zonas que lindaban con Babilonia al norte y al este estaban habitadas como aún en época histórica lo estaban en parte, por pueblos que ocupaban territorios relativamente reducidos. Algo parecido debió suceder en época prehistórica, aunque entonces parece que existían grandes provincias culturales. La historia de los sumerios como pueblo estaba, según parece, determinada por la falta de inmigrantes del propio pueblo o de grupos étnicos emparentados, que ampliaran o completaran su número. En este punto se hallaban en desventaja frente a los habitantes de lengua semita de las estepas occidentales, que recibían constantemente refuerzos. Los sumerios acabaron por disolverse en cuanto pueblo en una nueva comunidad, en la que predominaba el grupo semita, y su lengua dejó de hablarse. Esto sucedió hacia 1900 a.C.
la labor de este grupo numéricamente reducido, que determinó de manera decisiva la cultura babilónica hasta época tardía, e influyó en todo el Oriente Próximo, es por esta razón aún más meritoria. La época de la cultura primitiva fue una época de apogeo en Babilonia. Los centros culturales eran ciudades, que se habían formado en parte por fusión de varios poblados. No sabemos cuántas ciudades existieron entonces, pero, seguramente, todas las que alcanzaron alguna importancia en época posterior habían salido ya en la época primitiva de la fase rural. Estos centros serían, de sur a norte, Eridu, Ur, Uruk, Bat Tibira, Lagas, Hoy Aliba, Nina, Hoy Surgul, Girsu, Hoy Tello, Umma, Hoy Joka, Nipuri, en el norte de Babilonia, Kis, Sipar, Aksak. El centro de gravedad se hallaba en el sur, donde Uruk ocupaba el primer puesto. Hay que notar que las ciudades entonces eran abiertas, a pesar de que se conocen asentamientos amurallados en el Neolítico temprano. Podemos deducir de ello que la situación política de Babilonia era relativamente estable durante la época primitiva. El cultivo de los cereales según un sistema de regadío ya desarrollado y la cría de ganado bovino y menor constituían la base de la subsistencia, como nos muestran las imágenes de una vasija de culto hallada en Uruk, encima de una línea ondulada, que representa el agua, crecen cereales, más abajo caminan ovejas en fila. Los temas de los sellos y de las vasijas de piedra adornadas con relieves dan también testimonio de la importancia capital de la vida campesina. El trabajo del campo se realizaba con diversos instrumentos, carros, angarillas y, sobre todo, el arado. Las representaciones gráficas, y más aún la escritura, que, por ejemplo, derivó 31 signos, para denominar diversas clases de ganado menor, del signo oveja, atestiguan los resultados positivos de la ganadería. El cerdo aún no era un animal tabú, como lo sería más tarde. En las ciudades gran número de artesanos se encargaban de producir los bienes necesarios. Parece que eran muy numerosos los canteros, que fabricaban los bloques para las grandes construcciones religiosas, las barritas de piedra para las paredes de mosaico y las vasijas de piedra. También los artesanos del metal disponían de grandes conocimientos técnicos y figuras de animales. En la constante renovación de los grandes santuarios trabajaban muchos artesanos, fabricando ladrillos y barritas de barro para los mosaicos. Los artesanos disponían, como muestran nuestros hallazgos, de grandes cantidades de materia prima importada. Estas materias se importaban de los mismos lugares de donde se traerían en época histórica posterior, el oro de Melucca y la región occidental del Indo, el lapislázuli de Badakhshan en Afganistán, las piedras para las vasijas de las montañas periféricas del este iraní, la plata de la Sierra de Plata en el Tauro Cilícico, el cobre de Magan y la zona costera del Océano Índico, las maderas valiosas para la construcción, de las montañas occidentales, que seguramente no estaban tan erosionadas como en época histórica posterior. Todo esto refleja un denso intercambio comercial en la primitiva Babilonia. Parece que el comercio se dirigía con preferencia hacia el este y el sureste, aprovechando en parte los vientos monzones para los largos transportes por barco. El asentamiento de la época primitiva descubierto en Tel Brak, a orillas del Jajaga, afluente del Kabur, atestigua un intento de controlar las rutas comerciales de Mesopotamia central, pues en él aparece material cultural típicamente sumerio en un ambiente diferente del de origen. Los centros de la vida económica durante la época primitiva fueron los templos, aunque seguramente pocos santuarios alcanzaron la importancia del templo de Eanna en Uruk, que ocupaba una superficie aproximada de 9 hectáreas. Las exigencias de los templos hicieron nacer la escritura, necesaria para dominar las extensas propiedades. Que las tablillas de barro más antiguas se hayan encontrado exclusivamente en el recinto de los templos y que los documentos registren generalmente transacciones económicas demuestra que la escritura estaba destinada a servir a la economía de los templos.
Para zonas con otro tipo de economía la escritura no era inútil, pero sí innecesaria. Sobre los sellos y en los relieves vemos a menudo rebaños marcados con un signo simbólico como propiedad de los dioses, es decir, de sus templos. En el recinto de Eanna, en Uruk, se han descubierto tallares de alfareros, canteros y fundidores. El material encontrado, unido a la cantidad de los productos artesanales y su calidad, indica que en aquel tiempo se había alcanzado una cierta división del trabajo, que, como es característico de toda cultura urbana, liberaba a una parte importante de la población de la producción de alimentos. Esta podía entonces dedicarse a producir los bienes necesarios para cubrir las propias necesidades, pero también para compensar las grandes importaciones del extranjero. La economía de los templos estaba encabezada por el rey, el hombre con falda de red representado en las obras de arte. No podemos precisar el título que llevaba entonces. Probablemente se llamaba En, que corresponde a nuestro Señor aunque nuestro término no expresa su rango de sumo sacerdote o de suma sacerdotisa. La tradición iconográfica del hombre con falda de red nos transmite precisamente esta asociación de actividades sacras y profanas, que nosotros desde nuestro punto de vista solemos separar. Una sola vez aparece en un documento del estrato tercero B el título de Lugal, rey, utilizado en época histórica y que significa literalmente hombre grande. El hombre de la falda de red está representado en un sello cilíndrico como buen pastor, título que llevaban a menudo los reyes de Babilonia en época posterior. A un lado y otro de la figura real dos ovejas con melena, levantadas sobre las patas traseras, muerden las hojas de dos ramas. La escena tiene seguramente un significado religioso, como demuestran los símbolos de la diosa Inanna, el llamado haz de juncos, que enmarcan el grupo simétrico. Según lo que revelan los materiales de época primitiva, o sea, tanto los hallazgos arqueológicos como los documentos escritos, podemos remontar la forma de organización de la ciudad-templo sumeria, que en nuestras fuentes escritas no se refleja claramente hasta fines de la primera época dinástica, a la época primitiva. En este sistema, el representante terreno de la divinidad administra los bienes del templo. Se encarga de la construcción y reparación de los templos y organiza las ceremonias del culto. También corren a su cargo la planificación del sistema de regadío, que permite el cultivo de las tierras del templo, y la dirección de las múltiples actividades de los miembros del templo. Otra de sus obligaciones es la defensa del recinto sagrado. Se tratará con más detalle este tema en el capítulo dedicado a la época protodinástica. Las fuentes, bastante poco explícitas, no nos informan acerca de las dimensiones de las unidades políticas que durante la época primitiva se formaron sobre la base de los diversos templos. El que la escritura aparezca ya en el estrato más antiguo Uruk IV A, de Kis, en Babilonia del Norte, el que en el estrato tercero fuera medio de comunicación habitual en todo el país y estuviera al servicio de los templos, y el que las listas de palabras por las que se aprendía la escritura fueran unitarias en toda Babilonia, refleja una relación estrecha entre las diversas partes del país, pero no demuestra que un centro tuviera la hegemonía en Babilonia. En la tradición histórica posterior no se conservaban, según parece, noticias directas y fidedignas de la fase decisiva de la época primitiva. La lista de reyes sumeria registra 5 dinastías en el periodo de tiempo que abarca desde los principios cuando la monarquía descendió del cielo y el diluvio universal. Estas se reparten entre las ciudades Eridu, Bat-Dibira, Larak, una ciudad aún no identificada de Babilonia Central, Sipar en Babilonia del Norte y Shuruppak, la actual Fara, en Babilonia Central. El último rey debió ser Ziusudra de Shuruppak, héroe del relato sumerio sobre el diluvio universal. Pues la tradición sobre la época anterior al diluvio que se añadió a la lista de reyes sumeria nace del mito sumerio del diluvio, que cita las mismas 5 ciudades como los centros más importantes de la época primitiva.
Hay que destacar que las excavaciones de Suruppak no han revelado ninguna prueba de la existencia de un asentamiento primitivo comparable siquiera con Uruk, mientras que las extensas ruinas de Battivira podrían ocultar una ciudad importante por esta época. Ni Uruk ni Lagash están incluidas en la lista, aunque ambas ciudades tendrían derecho a figurar en ella. Uruk no aparece hasta la segunda dinastía de la época posterior del diluvio, detrás de una dinastía de Kish, cuyos reyes llevan generalmente nombres acadios, que demuestran las diferencias ya existentes entre el sur sumerio y el norte de Babilonia influido por Akkad. Ambas dinastías, que según consta existieron al mismo tiempo, pertenecen ya a la época protodinástica. Quizá la tradición religiosa sumeria haya guardado un recuerdo más fiel de la época primitiva que el transmitido por la lista de reyes. Ya dijimos que la tradición cultural, desde la fase del Obed hasta época histórica, se conservó ininterrumpida en Eridu, y seguramente en otros lugares. Esto no quiere decir que allí se venerara siempre a las mismas divinidades bajo los mismos nombres, y aún menos que no cambiaran fundamentalmente las concepciones religiosas en el curso de tan larga evolución. Durante la época primitiva, las divinidades se representaban en la mayoría de los casos, tanto en los monumentos artísticos como en la escritura, por medio de símbolos. Los más conocidos son el haz de juncos de la diosa Inanna de Uruk y el estribo del dios de la luna de Ur, Nanna. Existían también representaciones antropomorfas de divinidades, como atestigua el fragmento ya citado de una cabeza con doble tiara cornuda, la insignia divina más corriente en la época tardía de Babilonia. El texto de un documento de Uruk, estrato tercero B, reúne en un campo los signos fiesta, estrella, Inanna, día, ponerse, que significan, fiesta en el día en que se pone la estrella de la diosa Inanna. Es evidente que Inanna es la divinidad astral, la diosa de la estrella Venus de época histórica. Esto, sin embargo, quiere decir que la evolución decisiva de la concepción antigua, probablemente totemista, a la concepción antropomorfa de la divinidad tuvo lugar ya en la época primitiva babilónica, aun cuando se conservaran los antiguos símbolos en la iconografía de las divinidades transformadas. La posterior tradición sumeria conoce algunas divinidades, que califica de antiguas, que pueden representar viejas formas culturales. Antiguos eran Gatundu, madre de Lagash Nisaba de Eres, Numbarsegunu de Nippur, Belili, la hermana de Dumuzi, y Bilulu. Se trata en todos estos casos de diosas y sus nombres son sumerios. Nisaba es una palabra que se usa para el trigo. Numbarsegunu contiene el nombre sumerio de la cebada manchada, Ordeun rectum nigrum. De momento no sabemos si el culto a estas diosas se remonta hasta la época primitiva. Sin embargo, hay que notar que en algunos poblados antiguos una diosa encabezaba el panteón local. Se les atribuían maridos que tenían un rango muy inferior. En Lagash tenemos a Gatundu Baba con Ningirsu en Nina, a Nanse con Nindara en Kesi, a Nintu con Sulpaea. Habría que nombrar también a Inanna y Dumuzi, aunque en este caso el cónyuge de la diosa era un mortal. Es muy interesante el hecho de que estas parejas divinas no corresponden a la familia patriarcal, que fue la forma familiar habitual en la Babilonia histórica. Es posible que en otro tiempo predominaran otras formas, como atestigua una inscripción de Urukagina de Lagash, hacia 2350 a.C., que habla de una diandría permitida en época primitiva, pero prohibida en su época. En una cultura basada en la agricultura y la ganadería es comprensible que los principios sobrenaturales, una vez alcanzada la etapa de representación antropomórfica de las divinidades, tuvieran rasgos femeninos, como Nisaba, que representaba el trigo, o Turdur, la oveja madre, y otras diosas que garantizaban la fertilidad de la tierra, de los animales o de las personas. Mientras en Babilonia se desarrollaba y llegaba a su apogeo la cultura urbana, las regiones vecinas permanecieron en un nivel inferior. Únicamente el territorio elamita registró, bajo la influencia de Babilonia, una evolución análoga.
Las diferencias de nivel cultural se hacían patentes en las extensas relaciones comerciales que Babilonia mantenía con los países vecinos. Las huellas de estos amplios contactos aparecen claramente en los monumentos arqueológicos. Existían comunicaciones regulares con la región situada en el curso inferior del Diyala, cuyo centro se hallaba en Enunna, actualmente Tel Asmar. Desde allí se extendieron algunos tipos de sellos cilíndricos hacia el norte y también el sur de Babilonia. En Susa, la influencia babilónica es tan fuerte que se ha pensado en una dominación sumeria. Pero la existencia de una escritura independiente, aunque de inspiración babilónica, en la época del estrato tercero de Uruk, demuestra un grado de independencia incompatible con el sometimiento político. En Susa estuvieron difundidos los tipos de sello babilónicos con escenas de caza y, sobre todo, los sellos heráldicos, pero también tipos que podrían provenir de la región del Diyala. Paralelamente se desarrolló un estilo propio. Las pequeñas figuras de animales de Susa están estrechamente relacionadas con creaciones babilónicas. Parece que las relaciones con la región asiria no eran tan estrechas. Un sello cilíndrico hallado en Tel Villa con una escena de viaje litúrgico en barca tiene réplicas exactas en Uruk, estratos tercero y cuarto, y, por tanto, puede ser una pieza importada. En la vecina Tepe Gaura se han descubierto, en estratos que corresponden a la época primitiva de Babilonia, templos basados en una larga tradición local. Pueden estar emparentadas con los santuarios atestiguados por primera vez en el estrato del Obed de Babilonia, pero tienen rasgos propios. El modelo más cercano es el templo dedicado a Inanna construido 1500 años más tarde por el rey casita Karaindas en Uruk, hacia 1430 a.C. El sello de estampa todavía no había sido sustituido, como en el sur, por el sello cilíndrico. Este aparece en Tepe Gaura en las capas correspondientes a la época protodinástica de Babilonia y a la época de la dinastía de Akkad. El motivo principal de los sellos cilíndricos es la cabra montesa. Existen pocas representaciones de animales domésticos. Muy raras veces aparecen figuras humanas. La escritura sumeria es desconocida. En Tel Brak, en Mesopotamia central, se han descubierto, por el contrario, numerosas piezas de carácter marcadamente babilónico, pertenecientes a la época primitiva tardía, entre ellas un mosaico de barritas de barro en la pared exterior de un templo de tipo parecido al de los templos de Uruk. Símbolos en forma de anteojos, como aparecen en Babilonia y en la región del Diyala, han sido desarrollados y convertidos en formas con grandes ojos. De este modo los símbolos, que en parte llevan gorros altos o polos, adquieren un aspecto humano y se acercan a las cabezas de alabastro allí encontradas, que parecen relacionadas con el fragmento de la cabeza de figura divina hallado en Uruk. La transformación de los símbolos va unida seguramente a la nueva concepción antropomórfica de las divinidades. También corresponden a tipos babilónicos las numerosas figuras de animales, que a menudo, y al igual que las figuras análogas del sur, están trabajadas como sellos de estampa en la parte inferior. En comparación con ruinas como las de Nínive y Tepe Gaura, donde se han descubierto estratos contemporáneos, el número de testimonios culturales influidos por Babilonia es extraordinario en Tel Brak. Por tanto, habrá que considerar a este un enclave babilónico. Al mismo tiempo se impone la comparación con las construcciones situadas allí sobre la ruina primitiva. Un palacio de Naram-Sin de Akkad, 2260-2223 a.C., y la ruina de un edificio nuevo de este recinto de la época de la tercera dinastía de Ur, hacia 2100 a.C. El palacio de Naram-Sin fue construido para asegurar el dominio sobre Mesopotamia y controlar la ruta comercial. En cambio, no puede afirmarse con seguridad que las construcciones primitivas de Tel Brak, que debieron existir durante un periodo bastante largo, tuvieran la misma finalidad, ya que entonces habría que contar en época muy temprana con una expansión militar y política de los sumerios.
Sin embargo, cabría recordar al respecto las numerosas escenas que en los sellos cilíndricos representan a prisioneros delante del hombre con la falda de red. En estos casos no puede tratarse de disensiones internas, ya que no podría comprenderse cómo las ciudades carecían de murallas protectoras. También en Siria Media y del Norte, en Palestina y en Asia Menor los hallazgos esporádicos atestiguan claramente una relación con la cultura sumeria de Babilonia. Incluso en Egipto se han descubierto en la época Nakada y, poco antes de la unificación del reino, testimonios culturales de origen babilónico. Esto nos da un valioso apoyo cronológico, ya que esta época puede situarse con razones sólidas hacia el año 3000 a.C. de la historia egipcia. Las irradiaciones de la cultura sumeria no tuvieron, sin embargo, una influencia decisiva sobre la evolución egipcia. Carece, pues, de base sólida la tesis según la cual la escritura egipcia deba su origen al contacto con la escritura sumeria. A fines de la época primitiva se registra en Babilonia una marcada decadencia. Durante el último periodo las artes plásticas, especialmente en los sellos cilíndricos y los amuletos animalísticos, degeneran visiblemente. La falta de esmero en la ejecución técnica, la renuncia a la plasticidad de bulto redondo y la tosquedad de las figuras, grabadas someramente con líneas de contorno, están tan generalizadas que no pueden atribuirse a la falta de habilidad ocasional de los artistas. La variedad y novedad del arte de la época siguiente, la época protodinástica, no permiten en absoluto esta interpretación. No sabemos con detalle cómo se produjo el derrumbamiento, pero sí conocemos la causa, la invasión masiva del territorio babilónico por grupos de lengua semita provenientes del norte y noroeste. La literatura sumeria utiliza a menudo para catástrofes de todas clases, también para las conmociones provocadas por las inmigraciones de pueblos extranjeros, la imagen del diluvio o inundación, haciendo referencia a un fenómeno natural muy corriente en Babilonia. Los compiladores de la lista de reyes sumeria, al situar la inundación en el momento de paso de la época primitiva a la época protodinástica, hacen referencia con esta imagen a la invasión de los pueblos acadios. Es difícil saber cómo los compiladores pudieron disponer de noticias sobre un acontecimiento tan antiguo, quizás su propia experiencia de las invasiones de tribus cananeas en Babilonia, la segunda gran oleada de pueblos de lengua semita hacia principios del año 2000 a.C., influyera en su descripción de los acontecimientos antiguos. En todo caso, difícilmente podían haber dado con una imagen más exacta para caracterizar los sucesos tal y como se presentaban a los ojos sumerios, como la inundación de su país por pueblos extranjeros. Página 56.